El invierno había llegado antes de tiempo. El aire olía a piedra húmeda, a madera vieja y a miedo. Las campanas del monasterio no sonaban desde hacía meses. Nadie sabía por qué, solo los cuervos permanecían, vigilando desde las torres, como si esperaran que algo regresara. En el dormitorio norte, una mujer joven yacía sobre un colchón delgado. Su piel era pálida, casi translúcida. Sus labios movían oraciones que no existían. Cada palabra se deshacía antes de alcanzar el aire. La llamaban Isabel. Nadie recordaba su apellido. Había llegado una noche, arrastrada por dos hombres del pueblo. Dijeron que había empezado a hablar en una lengua que no era suya, que su voz había cambiado, que sus ojos ya no eran humanos. El padre Aureliano, prior del monasterio, fue quien la recibió. Su fe había resistido guerras, pestes y silencios, pero aquella mirada, negra, sin fondo, sin luz, quebró algo que ni él supo nombrar. Durante los primeros días, intentó los ritos antiguos. El agua bendita hervía en contacto con su piel. Las velas se apagaban una a una, como si el aire mismo negara la oración. De noche, Isabel murmuraba. No dormía, solo repetía nombres que nadie conocía, nombres que el viento se llevaba, pero el eco traía de vuelta. Padre, ¿dónde está Dios cuando su casa se llena de gritos? ¿Dónde está cuando la fe se oxida entre los dedos? Aureliano no respondió. Solo observó las grietas del techo y pensó, con un temblor que no le pertenecía, quizá el infierno no está debajo de la tierra, quizá está aquí, esperando ser escuchado. El sonido del órgano se activó solo, una nota prolongada, grave, metálica. Los monjes corrieron hacia la capilla, pero nadie estaba allí, solo la figura de Isabel, de pie ante el altar, con los ojos cerrados y una sonrisa que no era suya. Non serviam. La voz retumbó desde dentro, resonando como un eco ancestral. Las paredes se estremecieron, el crucifijo cayó. Esa noche, Aureliano comprendió que no era una enfermedad, era una presencia, una conciencia que odiaba la luz, una voz que sabía su nombre antes de pronunciarlo, y cuando la sangre brotó de las paredes, formando símbolos que ningún libro registraba, supo también que su fe no bastaría. El viento rugió, el suelo tembló, los cuervos, en la torre, batieron sus alas al unísono, y el silencio del monasterio se volvió un grito. ¿Alguna vez sentiste que algo oscuro te miraba desde dentro de ti mismo? Cuéntalo, quizá tu historia también tenga un eco en la mía. El monasterio había quedado en ruinas interiores, no por las piedras, sino por la fe quebrada. Después de aquella noche, Isabel fue encerrada en la celda más profunda. Aureliano ordenó silencio. Los monjes evitaban su nombre, como si pronunciarlo pudiera abrir una puerta invisible. La nieve cubría los vitrales. El aire olía a cera apagada. Solo el sonido del agua filtrándose entre las paredes marcaba el tiempo. Una mañana, cuando el sol apenas rozó las montañas, llegó Lucía. Era joven, enfermera del pueblo. Había escuchado historias de una mujer poseída, un cura que ya no rezaba, un lugar donde el frío tenía alma. Pidió quedarse unos días para ayudar. Aureliano no quiso.
pero su mirada cansada no pudo decir que no. Lucía no tenía la fe de los monjes, pero tenía otra cosa: ternura. Y en aquel lugar, la ternura era una forma de resistencia. Entró a la celda. Isabel dormía, o fingía dormir. Lucía dejó una taza de caldo sobre la mesa. No habló, solo se sentó, esperando. El silencio entre ambas se volvió algo palpable, casi sagrado. Isabel abrió los ojos, negros, sin pupila. Lucía sostuvo su mirada. No rezó, no tembló, solo respiró, lento, y durante un instante, el aire cambió, como si algo dentro de Isabel recordara que el mundo aún tenía forma. Aureliano observaba desde la puerta, y por primera vez en días, vio que el mal retrocedía, no ante la fe, sino ante la presencia humana. Aquella noche, el padre escribió en su diario: tal vez el demonio no tema al agua bendita, sino al amor. Desde entonces, Lucía bajaba cada tarde con una vela, leía fragmentos de libros prohibidos, historias de santos y mártires que dudaban. Isabel la escuchaba, a veces llorando, a veces sonriendo. El viento seguía soplando entre las rendijas, pero su sonido era distinto, menos amenaza, más lamento. Una noche, cuando Lucía se quedó dormida junto a la cama, Isabel susurró: gracias. La voz era suya, frágil, humana. El crucifijo no tembló, la vela no se apagó. Por un segundo, la oscuridad retrocedió, pero los demonios no soportan el silencio de la ternura, y cuando el reloj marcó la medianoche, algo golpeó las paredes desde dentro. Los símbolos sangraron de nuevo. El aire se tornó negro. Lucía despertó, empapada en sudor. Aureliano corrió hacia la celda, gritando su nombre. El cuerpo de Isabel flotaba sobre la cama, envuelto en sombras, y una voz, mitad suya, mitad ajena, murmuró: ella no es refugio, es puerta. La vela se apagó. El eco del monasterio volvió a respirar. ¿Alguna vez confiaste en alguien que terminó siendo tu espejo más oscuro? Cuéntalo. Quizá esa herida también busque ser comprendida. El amanecer llegó, pero no con sol. Una neblina cubría todo el valle, como si el mundo respirara en secreto. Isabel dormía. Lucía, agotada, permanecía sentada junto a ella, con la vela consumida entre los dedos. Aureliano rezaba, sin convicción, pero rezaba. Durante horas, nada se movió, solo el sonido de los pasos de los monjes en el claustro y el murmullo del viento golpeando los vitrales. Cuando Isabel despertó, algo había cambiado. Sus ojos, antes abismos, mostraban ahora destellos de azul. Lucía lo notó primero. Aureliano, al verla, sintió el temblor de una fe antigua, todavía viva. Ella habló: padre, lo oigo, pero ya no dentro, sino afuera. Su voz temblaba, como un niño que aprende a nombrar el miedo. Durante los días siguientes, el monasterio respiró distinto. Las paredes ya no sangraban, las campanas sonaron, aunque nadie las tocó. El aire olía a pan fresco y no a muerte. Lucía comenzó a limpiar la capilla, retirando velas derretidas y símbolos quemados. Aureliano ayudaba en silencio. Ambos sabían que el mal no había desaparecido, solo observaba, esperaba. Por las noches, Isabel lloraba, no de terror, sino de memoria. Recordaba su infancia,
Su madre, del campo, cada lágrima parecía arrancar una sombra. Lucía la escuchaba, sin interrumpir. El exorcismo, comprendieron, no era una guerra, era una conversación. En una de esas noches, Isabel susurró algo entre sollozos. No era un demonio al principio, era una voz que prometía que el dolor acabaría. Aureliano la miró con espanto. Esa frase, exacta, la había escuchado una vez cuando era joven, en otro exorcismo que terminó con muerte. El aire del monasterio se volvió pesado, el suelo vibró, apenas perceptible, y una sombra cruzó el pasillo, como si la oscuridad misma se arrastrara. Lucía tomó la mano de Isabel. El contacto la ancló. El temblor cesó. La luz de la luna entró por el vitral, rayendo sobre ambas. Era azul, fría, hermosa, y por primera vez, Aureliano sonrió. Solo un instante, pero fue suficiente. El mal retrocedía, no vencido, sino comprendido, porque la fe que no teme dudar, se vuelve más fuerte. Esa noche, el padre escribió una última línea en su diario. Donde hay amor, hay exorcismo, y el viento, al pasar por los claustros, sonó como un suspiro de alivio. ¿Has sentido alguna vez que alguien te salvó solo por quedarse contigo en silencio? Cuéntalo, tal vez tu historia también pueda ser refugio para otro. La calma era un espejismo, una tregua falsa antes de la tormenta. La noche siguiente al último rezo, el monasterio se llenó de un silencio antinatural. Las llamas de las velas se inclinaron todas hacia un mismo punto, la celda. Isabel comenzó a temblar, convulsionando. Lucía intentó sostenerla, pero una fuerza invisible la lanzó contra la pared. El aire se volvió espeso, casi líquido, los objetos vibraban, los cálices cayeron. Los vitrales se agrietaron, y de pronto, la voz regresó, no la de Isabel, sino la otra, grave, antigua, burlona. ¿Creíste que el amor me exorcizaría? ¿Creíste que la compasión era más fuerte que la eternidad? Aureliano levantó el crucifijo, pero la cruz se derritió entre sus manos. El demonio reía, un sonido sin garganta, sin cuerpo. El cuerpo de Isabel se arqueó, los ojos completamente negros, su piel ardía, marcada por símbolos vivos. Lucía gritó su nombre, pero él le correspondió con 100 voces distintas. El padre cayó de rodillas. Por primera vez en su vida, dudó en voz alta. ¿Dónde estás, Dios? Si este dolor también es tuyo, ¿por qué callas? El silencio fue su única respuesta. Entonces, Isabel habló, con voz humana, desde dentro del caos. Padre, no es él quien calla, soy yo. Sus lágrimas eran fuego, sus manos, atadas por la sombra, buscaban tocar a Lucía, y cuando lo lograron, un grito desgarró el aire. La luz estalló, por un segundo. Todo el monasterio se cubrió de claridad, pero lo que esa luz reveló fue más terrible que la oscuridad. El rostro de Aureliano, envejecido de golpe, lleno de miedo. La fe no lo había protegido, lo había consumido.
La voz demoníaca susurró: no vine por ella, vine por ti. El padre cayó inconsciente. Lucía corrió hacia él, llorando, sosteniéndolo como a un niño. Isabel gritó su nombre, mitad humana, mitad espectral. Y luego, nada, solo viento, solo ruina. Cuando amaneció, el monasterio estaba vacío, el altar destruido, el crucifijo quebrado, y en el centro, un cuerpo arrodillado, respirando apenas, Aureliano. A su lado, Lucía, cubierta de sangre. De Isabel, solo un eco en el aire. El padre levantó la mirada. El vitral mayor estaba roto, pero por primera vez, la luz entraba sin permiso. Y en esa luz, juró continuar. ¿Alguna vez perdiste la fe y seguiste respirando? Cuéntalo. Quizás esa respiración también sea una oración. El invierno comenzó a retirarse. El monasterio, aunque herido, seguía en pie. Las campanas volvieron a sonar, no por manos humanas, sino por viento. Lucía curaba las heridas de Aureliano en silencio. Su mirada estaba vacía, pero firme. Él, debilitado, apenas podía hablar. Solo una frase repetía una y otra vez: el mal no se vence, se comprende. Durante los días siguientes, reconstruyeron la capilla, quemaron los símbolos, limpiaron la piedra. El eco de Isabel aún flotaba, como un suspiro detenido entre muros. Una noche, mientras Lucía encendía las velas, escuchó un murmullo, una voz conocida, suave: no llores, estoy donde la luz toca las ruinas. El aire se llenó de aroma a flores secas. Una sombra luminosa se formó junto al altar. Era Isabel, sin dolor, sin demonio, solo ella. Aureliano se incorporó con esfuerzo. Sus ojos, llenos de lágrimas, encontraron los de ella. Estás libre. Nadie se libera del todo, padre. Solo aprendemos a vivir con lo que nos poseyó. Lucía cayó de rodillas. La vela que sostenía no se apagó, aunque el viento soplaba. Isabel se acercó, tocó su frente y sonrió. Tú fuiste mi refugio. Aunque tuvieras miedo, el cuerpo etéreo comenzó a desvanecerse. El aire se volvió dorado, pálido. La oscuridad se retiró a los rincones. Como bestia dormida, cuando el silencio volvió, ya no era amenaza, era paz. Aureliano dejó su diario sobre el altar, abierto. La última frase decía: la cura no es olvidar, es aprender a vivir con lo que duele. Lucía salió al claustro. El cielo se abría, gris y hermoso. Los cuervos ya no gritaban, solo volaban, tranquilos, sobre el valle. Ella miró hacia las montañas, respiró hondo, y supo que Isabel estaba allí, en el aire, en la luz. El monasterio se convirtió, con el tiempo, en refugio. Peregrinos llegaban a buscar consuelo. Algunos decían oír voces entre las piedras. Otros, sentir una presencia cálida al rezar. Pero Lucía sabía la verdad, no era milagro, era memoria. La memoria de una mujer que sobrevivió al infierno y eligió quedarse para cuidar a los que aún tenían miedo. ¿Alguna vez alguien te salvó sin decir una palabra? Cuéntalo. Tal vez esa historia también tenga alas.
Han pasado los años, el monasterio ya no pertenece a la orden. Ahora es un lugar de retiro, de silencio, de búsqueda. El viento sigue soplando entre los claustros, pero su voz cambió, ya no arrastra gritos, susurra nombres, nombres de quienes fueron y de quienes siguen buscando luz. Lucía camina por los pasillos cada amanecer, su cabello está cubierto de canas, pero sus manos aún tiemblan al encender las velas. Siempre enciende 3, una por Isabel, una por Aureliano, y una por todos los que aún pelean contra su propio demonio. En el altar, el viejo diario del padre permanece abierto, cubierto de polvo y esperanza. A veces los visitantes lo leen y sienten algo, no saben explicarlo, pero se marchan más livianos. El aire huele a pan recién hecho, a fe que no se impone, sino que abraza, y cuando la luz atraviesa los vitrales rotos, parece que alguien o algo sonríe desde la claridad. Lucía mira hacia las montañas, el sol cae, las sombras se alargan, pero no asustan. Porque aprendió que la oscuridad no desaparece, que solo cambia de forma. Ella sonríe. ¿Sabe qué? En algún rincón invisible, Isabel sigue allí, no como condena, como promesa. Donde hubo dolor, ahora hay calma. Donde hubo gritos, ahora hay silencio. Y en ese silencio, vive la fe. El viento sopla una última vez, moviendo las páginas del diario. Una hoja se desprende, cae al suelo. En ella, escrita con letra temblorosa, una frase: nadie está realmente solo cuando decide mirar su propia oscuridad. Lucía cierra los ojos, respira, y por primera vez, siente que el exorcismo terminó, no con fuego, sino con amor.